Hey everyone, this is Roman here and my friend Jerry Alvaro Reyes, a dating coach. Hey everyone, this is Roman here and my friend Jerry Alvaro Reyes, a dating coach. I've known Alvaro Reyes for so long, and this is an interview I wanted to record for a very, very long time because normally Alvaro Reyes is well known as a dating coach. And when people talk about him, he's about picking up girls, about teaching guys how to become better at dating and getting laid. Basically, that's what he's really good at. And people know him for so long. He's got a huge following on social media, and he's just a very good friend of mine as well. And so today, the idea was for me, I wanted to ask him a few questions for you guys, and not so much about his dating background, but I wanted to ask him about himself as an entrepreneur, because he has got a transformation as a person that is also remarkable. And what I mean by that is that he's from Spain, and so he started as a young guy, and then he became this super figure in the dating space. But behind that there's a person there's an entrepreneur, and he left his country and he basically conquered the world, and he implemented a system for helping young men to really get control over their lives again. And he's very inspiring. And so that's why I was so happy that he accepted this invitation. So thank you for hopping on the call, Jerry. Share your story. What was your transformation when you were young? When was a moment when you decided, okay, I'm not gonna take a job, I'm gonna become a entrepreneur? Listo, para mí, yo cuando era joven, crecí en una familia muy conservadora. Entonces yo como que la libertad no sabía lo que era. Para mí la libertad era hacer lo que me decían que tenía que hacer y punto, y con eso me conformaba. Entonces yo siento que estudié una carrera que era lo que me gustaba en ese momento, pero yo no sabía qué más quería de mi vida, era la única opción que había tenido. Cuando yo termino la carrera en biología y empiezo tratatorio, me doy cuenta de que estoy esclavizado para el sistema y que soy una persona que dentro de esa libertad y dentro de que tenga un trabajo, voy a tener un trabajo que no me va a permitir hacer lo que yo quiero. Entonces me pongo a buscar diferentes alternativas y la seducción era una de ellas, porque yo había crecido en un ambiente muy conservador y cuando yo salí, cuando yo empecé a practicar habilidades de seducción, para mí fue un mind changer, o sea, fue un cambio de mentalidad total. Entonces me di cuenta de que el emprendimiento era lo mío, porque sentía que yo tenía una motivación y una fuerza superior que solamente lo podía yo enseñar porque era algo que yo mismo había vivido. Hay muchas personas que de vez en cuando se habitúan a trabajar para alguien. Yo no estaba hecho para eso. Yo estaba hecho para inventar mi propio camino, y entonces para mí el tema de poder ayudar a otros hombres a hacer eso fue un camino hacia la libertad. Pero yo he tenido muchos quiebres. El principal quiebre fue el tema de que muchas veces nos hemos encontrado persiguiendo diferentes objetivos. Y yo al principio, cuando empecé en todo el tema de la seducción, perseguía el éxito, perseguía el dinero, perseguía a las personas, como que lo hacía desde la necesidad. Y por mucho que intentaba al principio, al final nada funcionaba. Y yo estaba intentando, pero al final muchas veces intentar lo único que habla es de una carencia interna de que no te sientes merecedor de eso. Sí, vas a por eso, pero al final solamente acabas reafirmando en la creencia de que no eres capaz de lograrlo. Cuando yo en un momento determinado fui capaz de soltar cualquier expectativa y disfrutar al 100 del proceso y hacer las cosas como si no me tuviesen que pagar por ello, desde ahí empezaron a venir muchas más personas interesadas porque me vieron fiel a mi propósito. Yo siento que me veían brillar ahí en congruencia. Y yo creo que esto también es la clave. Cuando tú quieres hacer algo que destaque, tú tienes que predicar con el propio ejemplo. Tú tienes que ser una persona que ame y que disfrute lo que está haciendo, porque cualquier idea que vendas, si la vendes con una mala emoción, la gente no te la va a comprar. De acuerdo. I totally agree with that last part you mentioned. I think there is a path for everyone to follow, which is about purpose. When you know that this is the one thing I'm good at, like I can do this, and I can actually, I'm not only am I enjoying what I'm doing here, but I can see the potential this has, the impact this can have on other people, right? So in your case, I'm interested. I would like to know, when did you know that you're special? Because people talk about talent, right? And then we all, in some ways, we are talented for something
things, and for other things we are not, right? But in your case, you definitely you were from the beginning. I can tell by watching your YouTube videos, you were very talented at what you were doing. So when did you find out, okay, this is what I need to do? I'm not going to do anything else. I'm going to be focusing on teaching guys how to seduce or how to pick up girls. When was that moment? Pues fíjate, para mí el momento clave en mi vida fue cuando yo dejé la universidad. Cuando yo dejé la universidad, perdón, cuando yo terminé el colegio y empecé en la universidad, yo siempre me había considerado una persona tímida. Siempre me había considerado una persona que para conectar con el resto de personas. Pero muchas veces cuando nosotros estamos en un ambiente que nos ha acostumbrado a ver siempre de la misma manera, nos cuesta cambiar. Porque si de repente yo, cuando todo el mundo me conocía antes como Jerry, cuando estaba en el colegio, cuando todo el mundo me conocía que era una persona introvertida, que era una persona que no tenía muchos amigos, que era una persona, sí, un poco alocada, pero como me controlaba muchas veces, como muchas veces no decía lo que pensaba, como cuando yo quería destacar en un entorno que ya conocía mi pasado, me costaba, porque yo pensaba, ¿y qué pensarán mis amigos cuando me vean cambiar? Me van a decir que soy raro, me van a decir que soy diferente, me van a ver como alguien que se van a alejar, no les va a gustar porque ellos se han adaptado a ver lo que creen que yo soy. Entonces, en un entorno, cuando estás siempre en el mismo entorno, es muy difícil crecer porque siempre vives bajo las expectativas de las personas que te van a juzgar por tu pasado. Cuando yo cambié de entorno y cuando yo me metí en la universidad, yo dije, aquí no me conoce nadie, nadie sabe mi pasado, nunca nadie me ha conocido antes, ahora tengo la oportunidad de reinventar mi persona y de reinventar mi persona. Entonces, para mí fue un punto de explosión, porque yo me permití hablar con muchas más personas, me permití ser mucho más divertido, permití sacar el líder que llevaba dentro, y entonces yo pasé de una etapa desde que nací hasta los 18, 19 años, yo era una persona que tenía siempre el mismo grupo de amigos y siempre conectaba con poquitas personas. A de repente meterme en la universidad y yo conscientemente, a través de las decisiones que tomé, empezar a conocer a todo el mundo, conocer tanto hombres como mujeres, cambiar de círculo social, estar dirigiendo diferentes tipos de eventos, como que yo descubrí una parte de mí que a mí me sirvió para inspirarme y a mí me hizo cambiar una creencia de mí, y es que no estás siempre destinado a repetir las mismas acciones. En el momento en el que cambia el autoconcepto que tú tienes de ti mismo, puedes cambiar el impacto que tienes. Y entonces primero empecé liderando a diferentes grupos, pero luego cuando yo me di cuenta que tenía ese poder para conectar, me di cuenta de muchos otros hombres que seguro que viven en la insuficiencia y que viven en la insatisfacción y nunca se han dado permiso a cambiar de entorno para sacar su máximo potencial. Todos tenemos un talento oculto, pero la gente puede tener talento, pero si no está apasionado de ese talento ni está apasionada de esa habilidad, no existe el talento porque no lo va a mostrar. Entonces, toda la gente puede ser talentosa. Lo importante es que descubran de qué manera pueden apasionarse de su talento y poder compartirlo con el mundo, porque eso les va a hacer imparables. Yeah, I agree. This is so important because passion translates into discipline. Because without discipline, nothing is possible. Or I put it differently, everything is possible if you're disciplined, if you know where you're going, where you're headed. And so this is very, very true. What would be, in your opinion, the three most important qualities for let's talk about a young guy, just 22 years old. What should a 20-year-old young guy focus on in terms of becoming an entrepreneur? What are the three qualities that guy Sí, should focus on? lo primero es que cuando eres joven va a haber un montón de oportunidades que siempre vayan llamando a tu puerta, pero la gran mayoría de jóvenes aprovechan las oportunidades porque tienen miedo a lo que viene después. Cuando eres joven, tú tienes que tener un requisito imperdonable contigo mismo, que es el decir sí a todas las cosas que todavía no hayas hecho. Porque hay un montón de oportunidades en las cuales tú puedes descubrir tus talentos y tus dones y al que no estás rechazando también la oportunidad de conocer. Entonces, toda la gente joven, con mucha energía, cuando se les presenta una oportunidad que sea para mejorar su vida, que siempre digan que sí. No lo tengo que hablar con un amigo, no lo tengo que hablar con mis padres. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Date la oportunidad de vivir cosas nuevas y de descubrir. Luego, lo segundo más importante que le diría a todos los jóvenes es que hablen con cuantas más personas mejor y que no se compren la idea de lo que sus padres le dijeron que fueron.
no, es que eres desordenado, es que eres una mala persona, es que eres un mal hijo, es que eres tímido. No, olvídate de todo lo que te dijeron tus padres, porque tus padres todo lo que te lo dijeron para protegerte. Pero tú no necesitas protegerte con tus padres, necesitas salir al mundo y aprender a defenderte tú mismo. Entonces necesitas conocer otro tipo de personas. El entorno en el que creciste es un entorno que tú no elegiste, pero el entorno en el que tú te desarrollas es un entorno en el que tú tienes que elegir también cuál es tu rol y con qué tipo de personas quieres estar, porque tú eres al final la suma de las creencias de las 5 personas más cercanas que tienes en tu vida. Entonces, cuando eres joven es cuando tu cerebro está más en expansión. Tienes que elegir el círculo correcto y para elegir el círculo correcto tienes que aprender a sociabilizar, tienes que aprender a hablar con mujeres, tienes que aprender a hablar con hombres, tienes que aprender a hablar con diferentes tipos de personas, a conectar emocionalmente. El hombre que es capaz de liderar otros grupos de hombres se convierte en un líder, porque la gente solamente sigue a otros que creen en sí mismo. Entonces, cuando tú te conviertes en un líder desde joven, cuando vas a querer emprender, cuando vas a querer hacer empresas, vas a saber cómo transmitir las cosas que quieres a tu equipo para que te sigan. Pero si no tienes la capacidad de poder comunicar tus ideas con un grupo, tampoco esperes emprender, solamente vas a servir para ser un empleado de alguien porque no sabes transmitir lo que tú piensas. Y luego, la tercera cosa más importante es que empiecen a conectar con Dios, que se olviden solamente de las diferentes cosas que tienen y de las habilidades, que hay una parte más que es su alma y que son ellos los que lo tienen que cuidar. Cuando ellos empiezan a conectar con Dios, cuando empiezan a conectar con el universo, cuando se dan cuenta de que ellos no son víctimas de nada, sino que son creadores de cada situación, se empiezan a hacer responsables. Empiezan a darse cuenta de que ellos tienen un poder especial para hacer lo que piensan en su mente. Hay muchas veces que todos los sueños se quedan en sueños porque nunca se tomaron acciones para conseguir. Entonces, que las personas sigan soñando, pero que sobre todo siempre todo aquello que sueñas, busques un plan para poder crearlo. Porque cuando tú tienes planes y para tú crear un plan, a veces va a ser desafiante para ti, porque para tú crear un plan y lograr un resultado que no has conseguido en tu vida, requieres subir tu nivel de conciencia, requieres tomar diferentes tipos de acciones, requieres cambiar tu sistema de pensamientos e incluso también requieres cambiar tu manera de actuar. Cuando tú te conviertes en un cambio para el mundo y eres capaz de aceptar lo que te da el universo y confías firmemente en que ese es tu camino, lo vas a acabar consiguiendo. Entonces, conviértete en un logrador de pequeñas cosas. Vete poniendo diferentes tipos de objetivo y date cuenta de que no hay nadie que te solucione la vida. La gente solamente te está motivando a conseguir lo que tú quieres conseguir. Y si hay otras personas que han fracasado, ellos solamente te están mostrando la manera incorrecta de hacerlo. Pero si alguien no lo puede hacer, eso es porque tú sí lo puedes hacer. Y ahí es donde está tu oportunidad, en crear. Yes, there's so many things to unpack. You just said I could go on and go on. I just want to mention two very important points you just made, and one of them being that you said at the beginning, like when you're young, you should go out and say yes to every new opportunity that's out there. And I see where you're coming from, because you're coming from this. I want to become a socially skilled individual, meaning that I can lead other people and so forth. And so in that regard, when you look at things from that perspective, this makes a lot of sense. But there's also the opposite perspective on this on this very topic, especially if you already know where you're headed. If you, let's say you already very much centered in your purpose, right? If let's say we're talking about a guy who already knows that what he wants from life, because this is a position I think not too many guys are in when they're young. They just most guys just don't really know what the fuck is going on, what they're gonna do. They're just gonna they have this like vague idea of I'm want to become an entrepreneur, but they don't really know exactly how they're gonna achieve that goal. But when you know what you're doing or where you want to go, then there's this other advice, this contrary advice that tells people, you know what? One of the most valuable things you can actually learn is to say no. And then you protect because we're living in a world of distractions. And so we're being basically sidetracked every single day. When we open the cell phone, there's another opportunity, pop, pop. And then there's this phenomenon of the shiny object syndrome. When you have an opportunity here and there, and then you become that guy who wants to jump on every opportunity and say yes to everything.
But that's not a Ajá. good idea. It's actually equally important to develop the ability to say no to things, right? So this is something I've learned, which is really important. Also, there's another layer to this that you just said about like the realization that there is a higher power, there's God, and so my take on that is that when you're young, especially as a guy, because for women it's a completely different story. They are hardwired in a very different way. And so I think as a guy, for example, here in Indonesia, where I'm at right now, they still have this rite of passage. It's a very old tradition where young men, when they are 14, 15, or 16 years old, they have to leave. Like they're being basically sent away to prove themselves in a way, and then they were sent away, and then they're expected to come back with money and with goods and to feed the community, right? So they're on their own. They don't have nothing, and they have to leave. Merantau, that's the name for that, so that they can become a masculine version of themselves, right? And so I think this is also part of that male journey, especially if you're around 20 something. You shouldn't stay where you are. You shouldn't stay where your friends are, your family are. You should get the fuck out and then really start doing something on your own. Like, that's really important, I think, because it gives you the feeling of, okay, now you are nothing. You don't know anything. You don't know shit. But it puts you in a position where all these things you mentioned that are so important, I mean, you have to then learn all of those things, because now you're forced to make new friends, to forced to do and go out and connect with the right people. You're forced to find those opportunities that aren't there, right? So it's a very straightforward way for guys to become men, which is what the ultimate intent is behind all of that. So I think that is inspiring as well. So now let's talk about just right there with the leaving your home country, because obviously you didn't stay where you were. You from Spain, and then you decided, okay, I'm gonna leave that behind, because I know that you became famous already in Spain. But then, what triggered you to say, okay, I'm done here. I'm just gonna conquer the world. I'm just gonna go elsewhere. What was that idea? No, básicamente, yo ya antes de irme a vivir en el extranjero, yo ya estuve haciendo varias giras internacionales. Sentía que España se me quedaba pequeño porque siempre iba a los mismos sitios y era 1 hora de desplazamiento. Cuando empiezas en las redes sociales y empiezas a ver el tráfico de dónde te llega, te das cuenta de que tienes tráfico de México, tienes tráfico de Argentina, tienes tráfico de Colombia. Hay un montón de gente que te está viendo y que tú no eres consciente por estar atrapado en el mismo país. Entonces un día, de repente, de hecho fue contigo, ¿sabes? De repente yo estoy hablando contigo porque tú, Roma, me enviaste un mensaje de Facebook ofreciéndome tu casa, y como también tenía a Samael que me estaba llamando, yo me lancé para México para descubrir. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a México y le dije a mi familia: "Oye, me voy a México", mi abuela se tiró al suelo y echó a llorar diciendo: "No mueras, por favor". Claro, porque en España las noticias que llegan de Latinoamérica es que hay muertes, que hay atracos, es que hay violencia, hay robos, todo. Entonces yo me iba y mi familia se puso muy triste porque pensaban que me iba a ir a la jungla y que me iban a matar. Me veía pequeño, pero a la vez es muy grande, ¿sabes? Porque hay infinitas personas que conocer. Y entonces, pues ya cuando llegó la pandemia y de repente yo vi que estaban cerrando Europa, porque a mí me gusta todo esto de las teorías conspirativas, a mí me gustaba. Entonces yo estaba viendo que ya iban a cerrar toda Europa y que la gente no iba a poder viajar y que lo iban a encerrar en sus casas. Y yo dije, me voy a México. México, dentro de lo que cabe, fue un sitio donde sí que llegó el COVID y sí que llegó la pandemia, pero los policías no controlaban tanto por la calle, era todo como mucho más abierto. Entonces yo creo que al Yeah. final llega un momento donde tú te das cuenta de que no puedes ser tampoco profeta en tu propia tierra. A mí lo que me pasó en España es que cuando yo estaba enseñando todo lo que enseñaba, los grupos de feministas, grupos de feminazis, grupos de gobierno atacaban mi contenido. Y es que este español está loco y mira lo que está enseñando. Pero eran personas que nunca habían consumido mi contenido, solamente se habían quedado con ideas. Entonces, cuando Yeah. yo me sentí tan incómodo en España, porque no podía brillar yo con lo que enseñaba, yo no me sentía cómodo haciendo lo que hacía. Dije, bueno, pues voy a ir a otras partes del mundo a poder mostrarlo. Y descubrí que las personas me trataban de mejor manera, apreciaban mucho más los detalles.
eran personas que me escuchaban mucho más atentos y eran personas mucho más agradecidas. Entonces yo me empecé a pensar, ¿por qué volver Yeah. aquí, donde soy querido y hay mucha gente que me ama, pero no me siento cómodo, en lugar de irme a otro sitio que acepte lo que estoy diciendo? Entonces, es cierto, hay muchas veces que te dicen no puedes ser profeta en tu propia tierra y hay veces que tienes que irte a otro país para crecer, para evolucionar, para mostrar, y cuando la gente te vuelve a tener en tu país, valora mucho más tu presencia porque se daba cuenta de tu ausencia. Yes, this is true. And what you just mentioned about Europe, in Spain, the feminists, by the way, same problem in Germany. In my home country, I mean, it's just a disaster. It's also economically and also socially, and we're governed by feminists right now in Germany. And so a lot of guys, young guys, they're leaving, and they're leaving because for two reasons. First, they don't get laid, and they have the quality of women that actually have some form of values. They would be they actually would be worth marrying Sí, or having a relationship with, is on such a decline because they have this stupid feminist mindset. They try to be more masculine instead of more feminine, and on the other hand, opportunities and costs of living are going up and the opportunities going down in these countries. But you know what? The good news, and I wanna finish off this point with good news, because I don't like complaining. I think if you're a guy, there's always options. So, but the option is just walk away and go where you're treated better. Like, there's there's a plenty of places in this world where people actually are very kind and they treat you much better. So this was also the reason why I went to Mexico back then, and it's even more now. Like, I mean, I left Mexico because now I'm in Indonesia, but Indonesia people are also very much in tune with like family values. They're traditional, and there's common sense here. Like, the politics here are more conservative, like focusing on economy. So you can open. So just to give you an example, I'm going to open my agency now here because I don't want to give these idiots in Germany any tax money. So I'm doing it here, and it's like 15% taxes versus 50% taxes in my cierto. home country, right? It's just crazy. And so, yeah, so politically speaking, this is also a factor, obviously. Now, why did you choose Brazil? Because Brazil is also, if you on X, just observing the news with the controversies going on in Brazil. I mean, Brazil is also governed by a super communist right now, right? En Brasil yo estoy principalmente porque mañana empiezan los carnavales de Río de Janeiro. Ah, Entonces yeah. hemos venido para conocer los carnavales, para disfrutar, y de hecho aquí estamos ya a punto también de irnos nosotros a celebrar el precarnaval. Mira, ahí tenemos a David Barrett, varios Hey, Doc. millones de seguidores en Instagram. Okay. 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 So Y salieron fuegos Carnival is, artificiales. yeah, it looks good. I don't know why. Está chido. Yeah. It's, I'm testing this new platform, so pretty cool, I think. So Carnival just started, right? That's awesome. Well, that's about it. Jerry, Alvaro, thank you so much for the interview. Was very inspiring to my younger audience so that they can take the leap and also go out into the world, do whatever they want to do, build something. And so, yeah, that's very inspiring. I'm interviewing other solopreneurs, entrepreneurs that left their home countries and built their empire. Just last week, I finished an interview with a guy who from Germany came to Bali, and in less than 4 years he built his own resort here, and now he's building another one. And so it's pretty inspiring in just 4 years. Y Mystery están en Bali ahora. Oh, send them a message so I can interview them. Sí, les envío un mensaje para que les entrevistes. Están ahí en Bali. Okay. Yeah, please send him a message so I can interview Mystery Sí. too. I know the guy. Remember when we went to Cancun? Where we went to on your birthday. We went Sí. we had on your birthday party. Yeah, 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 Y yeah. saltando en las sillas esas, en las camas elásticas. Yeah, 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 yeah. Okay. Well, Cierto. thank you so much for the interview, and we keep in touch. And I wish you the best in Brazil.